¿Sabe cuál es el verdadero problema? No es la falta de oportunidades. Es que usted no se controla ni 5 minutos. Se levanta con una meta y en menos de 1 hora ya la cambió por comodidad. Yo también viví así. Recuerdo días en los que decía, mañana empiezo, mientras mi vida se quedaba exactamente en el mismo lugar. No era falta de talento, era falta de dominio mental. Porque cuando usted no controla su mente, alguien más lo hace. Sus emociones, su entorno, sus excusas. Y si no corrige eso hoy, dentro de 1 año seguirá exactamente donde está ahora. La mayoría de las personas está esperando sentirse lista para actuar. Esperan tener ganas, motivación, energía. Esperan ese momento perfecto que casi nunca llega. Y ahí es donde empiezan a perder. Porque la motivación es emocional, es inestable, hoy está y mañana no. Depende de cómo amaneció, de lo que alguien le dijo, de si algo le salió bien o mal. Si usted depende de eso, su vida será una montaña rusa. Un día avanza, 3 días se detiene. Así no se construye nada. Yo lo entendí de una forma muy simple. Hubo una etapa en mi vida en la que tenía claro lo que quería, pero no hacía lo necesario. No era falta de sueños, era falta de consistencia. Me decía a mí mismo, hoy no tengo ganas, mañana empiezo con más fuerza. Pero ese mañana se repetía una y otra vez, hasta que un día me di cuenta de algo incómodo. El problema no era mi falta de motivación, era mi exceso de excusas. Empecé a cambiar una cosa muy pequeña. Dejé de preguntarme si tenía ganas y empecé a preguntarme si debía hacerlo. Y cuando la respuesta era sí, lo hacía, con ganas o sin ganas. Al principio fue incómodo. Levantarse temprano sin motivación, trabajar cuando prefería distraerme, cumplir compromisos cuando nadie me estaba mirando. Pero ahí entendí algo que cambió todo. La disciplina no negocia, la disciplina ejecuta. La disciplina es hacer lo que tiene que hacerse, especialmente cuando no quiere hacerlo. Es levantarse a la primera alarma, no a la tercera. Es terminar lo que empezó aunque ya no le emocione. Es mantenerse firme cuando la mente le dice descansa un poco más o no pasa nada si lo dejas para después. Porque sí pasa. Cada vez que usted cede, entrena su mente a ser débil. Cada vez que cumple, la entrena a obedecer. Le doy un ejemplo práctico. Si usted decide entrenar su cuerpo, el primer día puede estar motivado, el segundo también, pero el tercero ya no. Ese día es el que define todo. Si va solo cuando tiene ganas, nunca verá resultados. Pero si va incluso cuando no quiere, ahí empieza el cambio real. Lo mismo pasa con su trabajo, sus estudios, sus proyectos. No es lo que hace cuando está motivado lo que transforma su vida. Es lo que hace cuando no lo está. La disciplina crea identidad, porque cuando usted se obliga a cumplir una y otra vez, empieza a verse diferente. Ya no es alguien que intenta, es alguien que hace. Ya no depende de cómo se siente, depende de lo que decidió. Y esa diferencia es enorme, porque mientras otros esperan inspiración, usted ya está avanzando. Mientras otros dudan, usted ejecuta. Y con el tiempo, esa consistencia construye resultados que parecen extraordinarios, pero en realidad son la consecuencia de hacer lo básico, todos los días, sin fallar. La motivación puede iniciar el camino, pero solo la disciplina lo mantiene. Y si usted quiere resultados reales, tiene que dejar de negociar con su mente y empezar a darle órdenes claras. Porque el día que entienda que no necesita ganas para actuar, ese día deja de ser promedio y empieza a ser imparable. Hay algo que usted tiene que entender con urgencia. No todo lo que piensa es verdad y no todo lo que aparece en su mente merece ser obedecido. Pero la mayoría de las personas vive como si cada pensamiento fuera una orden directa. Si sienten miedo, se detienen. Si sienten inseguridad, retroceden. Si sienten pereza, abandonan. Y así, sin darse cuenta, le entregan el control de su vida a impulsos momentáneos que ni siquiera eligieron conscientemente. A mí me pasó. Hubo momentos en los que tenía una oportunidad enfrente y en cuestión de segundos mi mente empezaba a sabotearme. No estás listo,
Vas a fallar, mejor no lo intentes. Y lo peor no era que esos pensamientos aparecieran. Lo peor era que yo los creía. No los cuestionaba. Actuaba como si fueran una verdad absoluta. Y cada vez que obedecía, reforzaba ese patrón. Me volvía más inseguro, más dependiente, más limitado, hasta que entendí algo que cambió completamente mi forma de actuar. El pensamiento es automático, pero la decisión es consciente. Usted no puede evitar que una idea negativa aparezca, pero sí puede decidir si se queda o se va. Ahí está la diferencia entre una mente entrenada y una mente desordenada. Le doy un ejemplo simple. Usted se propone hacer algo importante, empezar un proyecto, hablar en público, tomar una decisión difícil, y de inmediato aparece una voz que dice, ¿y si sale mal? Antes, yo escuchaba eso y me detenía. Hoy lo escucho y lo cuestiono. Me pregunto, ¿este pensamiento me está acercando a lo que quiero o me está alejando? Y si la respuesta es que me aleja, entonces no lo alimento. No discuto con él, no le doy vueltas, simplemente lo dejo pasar y sigo actuando. Porque ese es el error más común, pensar que hay que eliminar los pensamientos negativos. No se eliminan, se ignoran o se reemplazan. Es como si usted estuviera en una calle llena de gente gritando cosas diferentes. No puede callarlos a todos, pero sí puede decidir a quién escuchar. Y la mayoría está escuchando las voces equivocadas dentro de su propia cabeza. Empiece a entrenarse en lo pequeño. Cuando su mente le diga, hazlo después, usted responde con acción inmediata. Cuando le diga, no puedes, usted responde con un paso adelante. No necesita tener certeza absoluta, necesita dirección. Porque cada vez que usted actúa en contra de un pensamiento limitante, debilita ese patrón y fortalece uno nuevo. Recuerdo claramente una situación en la que tenía que tomar una decisión importante y mi mente no paraba de crear escenarios negativos. Todo podía salir mal, todo podía fallar, pero en lugar de quedarme paralizado, decidí avanzar con lo que tenía. No fue perfecto, cometí errores, pero aprendí algo fundamental. La realidad casi nunca es tan grave como la mente la pinta cuando está descontrolada. Sus pensamientos son sugerencias, no instrucciones. Son posibilidades, no certezas. Y cuando usted empieza a verlos de esa forma, deja de ser esclavo de lo que pasa por su cabeza y se convierte en el que decide qué hacer con eso. Porque al final no es el pensamiento el que define su vida, es la decisión que toma después de pensarlo. Y el día que deje de obedecer todo lo que piensa, empezará a dirigir todo lo que hace. Hay una trampa silenciosa en la que cae la mayoría de las personas: justificar sus resultados con sus emociones. Hoy no rendí porque no me sentía bien, no avancé porque estaba desmotivado, reaccioné así porque estaba molesto. Y poco a poco, sin darse cuenta, convierten sus emociones en excusas elegantes. Pero la vida no responde a cómo usted se siente, responde a lo que usted hace. Yo también pasé por ahí. Recuerdo días en los que me sentía cansado, frustrado, incluso confundido, y usaba eso como razón para detenerme. Me decía a mí mismo que necesitaba esperar a sentirme mejor para actuar, pero ese sentirme mejor nunca llegaba en el momento en que lo necesitaba. Y mientras esperaba, el tiempo pasaba y los resultados no cambiaban. Fue duro aceptarlo, pero necesario. No era mi estado emocional el que estaba frenando mi vida, era mi decisión de obedecerlo. Las emociones son naturales. Usted no puede evitar sentir miedo antes de un reto importante, ni evitar sentir pereza cuando tiene que hacer algo difícil. Eso no lo hace débil, lo hace humano. El problema empieza cuando convierte esas emociones en órdenes, cuando cree que porque siente algo, tiene que actuar en función de eso. Ahí pierde el control. Le doy un ejemplo muy simple. Suponga que tiene que levantarse temprano para cumplir con algo importante. Su cuerpo le dice que se quede, que descanse, que no pasa nada si lo pospone. Esa es una emoción. Ahora, si usted decide quedarse en la cama, ese resultado ya no es culpa de su cansancio, es consecuencia de su decisión. Porque hubo un momento, aunque fuera breve, en el que pudo elegir levantarse y no lo hizo. El cambio empieza cuando deja de decir, me siento así, por eso hice esto, y empieza a decir,
decidí hacer esto aunque me sentía así. Esa pequeña diferencia cambia completamente su mentalidad, porque lo saca del papel de víctima de sus emociones y lo coloca en el rol de responsable de sus acciones. En mi vida hubo momentos en los que tenía que hablar frente a personas y sentía nervios, incluso miedo. Podía haber dicho, no estoy listo, mejor no lo hago. Pero entendí que si esperaba sentirme seguro, nunca iba a crecer. Así que empecé a actuar con miedo, no porque me sintiera fuerte, sino porque decidí serlo a través de mis acciones. Y con el tiempo, esa decisión repetida fue transformando también lo que sentía. Ahí está la clave. No necesita cambiar primero sus emociones para cambiar sus resultados. Necesita cambiar sus acciones y las emociones irán detrás. Si usted actúa con disciplina, aunque se sienta débil, se vuelve fuerte. Si actúa con enfoque, aunque esté distraído, se vuelve enfocado. Las emociones se adaptan al comportamiento, no al revés. Esto no significa ignorar lo que siente, significa no ser gobernado por ello. Puede estar cansado y aún así cumplir. Puede tener miedo y aún así avanzar. Puede sentirse inseguro y aún así intentarlo. Esa es la verdadera fuerza mental, porque al final nadie le va a preguntar cómo se sentía el día que decidió rendirse o avanzar. Solo verán el resultado, y ese resultado siempre será la consecuencia directa de lo que decidió hacer, no de lo que sintió en el camino. La mayoría de las personas quiere una mente fuerte, pero no está dispuesta a entrenarla. Pretenden reaccionar bien bajo presión sin haberse preparado antes. Quieren disciplina sin hábitos, enfoque sin práctica, claridad sin silencio. Y eso no funciona así. La mente no responde bien en los momentos difíciles por casualidad. Responde según el entrenamiento que ha recibido todos los días. Yo lo entendí de una forma muy clara cuando pasé por una etapa en la que todo parecía desordenado. Tenía muchas ideas, muchas intenciones, pero poca dirección. Me distraía con facilidad, cambiaba de enfoque constantemente y cuando llegaban momentos de presión, mi mente se llenaba de dudas. No era falta de capacidad, era falta de entrenamiento. Estaba improvisando mi forma de pensar y eso siempre termina mal. Fue ahí cuando tomé una decisión, dejar de reaccionar al día y empezar a prepararme para él. Empecé con cosas simples. Dedicar tiempo a leer contenido que realmente aportara, no solo entretenimiento. Aprender a estar en silencio sin distracciones, aunque al principio fuera incómodo. Escribir lo que quería lograr para darle dirección a mis pensamientos. Estas acciones parecen pequeñas, pero son ejercicios mentales. Son repeticiones que fortalecen la mente igual que un músculo. Porque eso es lo que muchos no entienden. La mente funciona igual que el cuerpo. Si usted no entrena, se debilita. Si la alimenta mal, se contamina. Si no la desafía, se vuelve perezosa. Y después, cuando necesita claridad, enfoque o fuerza, no los tiene disponibles. No porque no existan, sino porque nunca los desarrolló. Le doy un ejemplo práctico. Si usted intenta concentrarse en una tarea importante, pero está acostumbrado a revisar el teléfono cada pocos minutos, su mente no va a responder de repente con disciplina. Va a buscar la distracción, porque eso es lo que ha entrenado. En cambio, si todos los días se obliga a trabajar en bloques de tiempo sin interrupciones, poco a poco su capacidad de enfoque mejora. No es magia, es repetición. En mi caso, hubo momentos en los que decidí entrenar mi concentración de forma consciente. Me sentaba a trabajar y eliminaba cualquier distracción. Al principio era difícil. La mente quería escapar, buscaba cualquier excusa, pero me obligaba a quedarme. Y con el tiempo esa incomodidad se convirtió en control. Lo que antes me costaba 1 hora, ahora lo hacía en menos tiempo y con mejor calidad. Ese es el resultado de una mente entrenada. También entendí que lo que consume diariamente define la calidad de sus pensamientos. Si se alimenta de quejas, noticias negativas o conversaciones vacías, su mente se llena de ruido. Pero si se expone a ideas que lo desafían, a conocimiento que lo eleva, empieza a pensar diferente. Y ese cambio de pensamiento se refleja en sus decisiones. Entrenar la mente no es algo que se hace una vez,
es un proceso constante. Cada día tiene la oportunidad de fortalecerla o debilitarla. Cada hábito que repite la está programando. Cada distracción que permite la está condicionando. Y cada momento de disciplina la está elevando. Porque cuando llega una situación difícil no va a tener tiempo de aprender a pensar mejor. Va a reaccionar con lo que ya practicó. Y si nunca entrenó su mente, improvisará. Y la improvisación en momentos críticos casi siempre cuesta caro. Por eso, deje de esperar reaccionar bien y empiece a prepararse para hacerlo. Porque una mente entrenada no duda, no se dispersa y no se rinde fácilmente. Responde con claridad, con enfoque y con firmeza, incluso cuando todo alrededor es incierto. La mayoría de las personas no tienen un problema de capacidad, tienen un problema de enfoque. Saben lo que quieren, incluso tienen talento, pero no logran resultados porque su atención está dividida en demasiadas cosas. Empiezan algo y lo abandonan. Cambian de idea constantemente, se distraen con cualquier estímulo. Y al final del día sienten que hicieron mucho, pero no avanzaron en lo que realmente importa. Yo lo viví, hubo un tiempo en el que trabajaba en varias cosas al mismo tiempo, saltando de una tarea a otra, respondiendo todo, atendiendo a todos. Sentía que estaba ocupado todo el día, pero cuando revisaba mis resultados, no había progreso real. Era frustrante, porque el esfuerzo estaba, pero la dirección no. Y ahí entendí algo clave. Estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. El enfoque es la capacidad de decir no. No a distracciones, no a tareas innecesarias, no a lo urgente que no es importante. Pero eso incomoda, porque implica dejar cosas fuera, implica priorizar y aceptar que no puede hacerlo todo al mismo tiempo. Sin embargo, es precisamente esa decisión la que le da poder a su mente. Le doy un ejemplo muy simple. Imagine que toma una lupa y la pone bajo el sol. Si la mueve constantemente, la luz no hace nada. Pero si la mantiene fija en un solo punto, empieza a generar calor. Y ese calor puede incluso encender fuego. Su mente funciona igual. Si está dispersa, no tiene impacto. Si está enfocada, tiene poder. En mi vida hubo un momento en el que decidí trabajar en una sola cosa con total atención. Eliminé distracciones, reduje compromisos innecesarios y me enfoqué en terminar lo que había empezado. Al principio fue incómodo porque estaba acostumbrado a cambiar constantemente, pero con el tiempo empecé a ver resultados diferentes. Más claridad, más avance, más control, no porque estuviera haciendo más, sino porque estaba haciendo mejor. El problema es que hoy todo compite por su atención. Notificaciones, redes sociales, mensajes, ruido constante. Y cada vez que usted interrumpe lo que está haciendo para atender algo irrelevante, entrena a su mente a perder el enfoque. Le está enseñando que no puede sostener la concentración. Y ese hábito repetido todos los días destruye su capacidad de producir resultados profundos. El enfoque no se trata solo de trabajar más. Se trata de trabajar con intención, de sentarse y decidir esto es lo importante ahora y nada más existe hasta que lo termine. Esa decisión sostenida en el tiempo cambia completamente la calidad de lo que hace. También implica aceptar la incomodidad de la concentración, porque enfocarse no siempre es agradable. Su mente va a querer escapar, buscar algo más fácil, más entretenido. Pero cada vez que usted se queda, cada vez que resiste esa tentación, está fortaleciendo un músculo que pocos desarrollan. Las personas que logran resultados extraordinarios no son las más inteligentes, son las que pueden sostener el enfoque por más tiempo que los demás. Mientras otros se distraen, ellos avanzan. Mientras otros abandonan, ellos terminan. Y esa diferencia, repetida día tras día, se convierte en una ventaja enorme. Porque al final, su energía sigue a su atención. Donde pone su enfoque, crece. Y si su enfoque está dividido, sus resultados también lo estarán. Pero si aprende a dirigirlo con disciplina,
empieza a concentrar su esfuerzo en lo que realmente importa y ahí es donde todo cambia. Porque una mente que aprende a enfocarse deja de dispersarse en lo trivial y empieza a construir resultados que antes parecían inalcanzables. Durante mucho tiempo no me daba cuenta del poder de lo que me decía a mí mismo. Pensaba que los resultados dependían solo de esfuerzo y talento, pero descubrí algo más profundo. La voz dentro de su cabeza puede ser su mayor aliado o su peor enemigo. Yo solía repetir frases como no puedo con esto o no soy suficiente y cada vez que lo hacía sentía cómo la energía se escapaba y la motivación desaparecía. Era como si estuviera saboteando mi propio progreso sin darme cuenta. Todo cambió el día que decidí escucharme conscientemente. Me di cuenta de que mis pensamientos no eran verdades absolutas, eran interpretaciones, posibilidades, opciones. Y si podía cambiar el lenguaje que usaba conmigo mismo, podía cambiar la dirección de mi vida, comencé a reemplazar pensamientos de miedo con afirmaciones de acción. En lugar de esto es imposible, decía, esto es un reto que puedo enfrentar. Al principio parecía forzado, incluso ridículo, pero con el tiempo mi mente empezó a responder de manera diferente. Las decisiones se volvieron más claras, la energía más consistente y los obstáculos dejaron de sentirse tan insuperables. Un ejemplo concreto. Recuerdo un proyecto importante que debía presentar. Antes, la ansiedad me hacía repetir mentalmente, no estoy preparado, voy a fallar, y eso me paralizaba. Decidí cambiar mi diálogo interno y comencé a decir, he hecho el trabajo necesario, confío en mi preparación, puedo adaptarme a cualquier situación. Esa simple transformación mental me permitió concentrarme, hablar con claridad y terminar la presentación con resultados que superaron mis expectativas. Lo que entendí es que cada palabra que usamos en nuestro diálogo interno tiene peso. Cuando se dice no puedo, la mente se prepara para la derrota. Cuando se dice voy a intentarlo, voy a aprender, la mente se alinea con la acción y el crecimiento. La forma en que hablamos con nosotros mismos define cómo reaccionamos ante los desafíos y cómo persistimos cuando todo parece en contra. Además, cambiar el diálogo interno no es solo cuestión de decir palabras bonitas, es entrenar la mente a reconocer los pensamientos limitantes y sustituirlos por otros que nos empoderen. Esto requiere práctica y constancia. Cada vez que me descubro dudando o criticándome, me detengo, reformulo el pensamiento y sigo adelante. Con el tiempo, se convierte en un hábito que refuerza confianza, claridad y determinación. La voz interna es como un guía invisible. Si la entrenamos para alentarnos, para impulsarnos hacia la acción en lugar de frenarnos, nuestra mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un motor de resultados. Cada pequeño cambio en la manera en que nos hablamos tiene un efecto acumulativo y pronto se traduce en decisiones más inteligentes, acciones más consistentes y resultados más grandes. Cambie su diálogo interno y cambiará su vida. Si hay algo que aprendí con los años es que nadie alcanza la grandeza quedándose en su zona de confort. La comodidad es engañosa. Nos da seguridad momentánea, pero nos mantiene pequeños. Recuerdo una época en la que estaba demasiado cómodo con mi rutina diaria. Todo era predecible. Trabajo, casa, algunos momentos de diversión, pero sentía un vacío, una sensación de que podía dar más. Decidí enfrentar algo que me aterraba, hablar frente a cientos de personas. La primera vez que lo hice, mi cuerpo temblaba, mi voz casi no salía y cada segundo era incómodo. Sin embargo, ese momento fue un punto de inflexión. La incomodidad siempre llega cuando estás a punto de crecer. Es el precio que pagamos por saltar más alto de lo que jamás creímos posible. Cuando empezamos algo nuevo, nos enfrentamos a críticas, errores, rechazos y fracasos temporales. Yo mismo he recibido negativas que me hicieron dudar de mi camino, pero entendí que cada experiencia dolorosa era una lección disfrazada. Cada vez que me empujaba a hacer algo incómodo,
mis habilidades, mi confianza y mi resiliencia crecían. Por ejemplo, en mis primeros años enseñando y compartiendo mis ideas, me sentía constantemente fuera de lugar. Hablar con desconocidos, exponer mis pensamientos y recibir juicios era incómodo, incluso humillante a veces. Pero con cada situación incómoda, aprendí a controlar mi miedo, a estructurar mejor mis ideas y a comunicarme con fuerza. Lo que parecía doloroso en el momento terminó siendo el combustible de mi crecimiento. La incomodidad nos obliga a adaptarnos, a aprender, a mejorar, nos saca de la inercia y nos recuerda que todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. Muchas personas evitan lo incómodo y se resignan a vivir una vida predecible, esperando resultados extraordinarios con acciones ordinarias. Pero la verdad es que el progreso siempre viene acompañado de un cierto nivel de malestar. No es agradable y nadie promete que lo será, pero es necesario. Incluso hoy sigo buscando conscientemente situaciones incómodas, hablar frente a un público más grande, asumir responsabilidades que parecen fuera de mi alcance, enfrentar conversaciones difíciles con sinceridad. Cada vez que lo hago, noto cómo mi capacidad para manejar presión, mi claridad mental y mi disciplina se fortalecen. La incomodidad deja de ser un enemigo y se convierte en una señal de que estoy avanzando hacia algo mayor. Si quieres resultados extraordinarios, no huyas de lo incómodo. Abrázalo. Entiéndelo como el precio que pagas por tu grandeza y utilízalo como impulso. Cada paso incómodo que das hoy, cada desafío que enfrentas sin rendirte, es una inversión en la persona que estás destinado a ser. La incomodidad es el precio de la grandeza. El miedo es una señal de que estamos vivos, de que nos importa algo, de que estamos a punto de crecer. Muchas personas piensan que para avanzar necesitan eliminar el miedo por completo, pero la verdad es que eso nunca sucede. Recuerdo cuando estaba por iniciar un proyecto que cambiaría mi carrera. El miedo era constante. Temía fracasar, temía ser juzgado, temía que todo lo que había trabajado se desmoronara. Esa sensación no desapareció. Incluso cuando di el primer paso seguía presente. Pero entendí algo fundamental. El miedo no se vence pensando, se vence actuando. La acción es la forma más poderosa de dominar el miedo. No necesitas esperar a sentirte completamente seguro para moverte. Si lo haces, nunca avanzarás. Una vez tuve que dar una charla frente a un público enorme. Cada músculo de mi cuerpo gritaba que me detuviera, que era demasiado arriesgado, que no estaba preparado. En lugar de dejar que el miedo me paralizara, respiré, di el primer paso y comencé a hablar. No desapareció el miedo, pero mientras actuaba, mi mente se enfocó en la acción y el miedo perdió poder sobre mí. Dominar el miedo no significa no sentirlo, significa usarlo a tu favor. El miedo te alerta, te muestra que estás saliendo de tu zona de confort, pero no puede detenerte si eliges actuar. En otra ocasión, tuve que enfrentar un proyecto financiero riesgoso que podría haberme hecho perder mucho si fracasaba. La noche anterior apenas pude dormir, preocupado por todas las posibles fallas. Aún así, tomé decisiones conscientes, me preparé lo mejor que pude y di pasos calculados hacia adelante. Esa acción me dio control sobre la situación y transformó el miedo en energía para enfocarme, aprender y crecer. La mayoría de las personas permiten que el miedo decida su camino. Evitan lo que les provoca ansiedad o temor y terminan atrapados en la mediocridad. La diferencia entre quienes logran sus objetivos y quienes se quedan estancados es la disposición de actuar pese al miedo. Cada vez que eliges actuar frente a una situación que te intimida, tu confianza se fortalece, tu resiliencia aumenta y tu mente aprende que no hay amenaza real que pueda detenerte. Incluso hoy, cuando enfrento decisiones grandes o inciertas, siento miedo. Pero ahora sé que no necesito eliminarlo. Necesito moverme, avanzar, dar pasos concretos. Cada acción que doy mientras siento miedo es un recordatorio de que el poder
siempre reside en la acción, no en la ausencia de miedo. El miedo no se elimina, se domina actuando. La mayoría de las personas viven atrapadas en la inmediatez, esperando resultados instantáneos y soluciones rápidas. Quieren cambios enormes de la noche a la mañana. Y cuando no los consiguen, sienten frustración, desánimo y la tentación de rendirse. Recuerdo cuando comencé a trabajar en mis primeros proyectos. Cada día parecía una lucha interminable. Veía los obstáculos y me preguntaba si todo el esfuerzo valdría la pena. La paciencia no era mi fuerte y muchas veces estaba a punto de abandonar. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental. La verdadera transformación, el éxito real, solo llega cuando piensas a largo plazo. Vivir pensando solo en lo inmediato es vivir con la cabeza bajo el agua, ahogado por problemas que parecen gigantes y soluciones que nunca llegan. Pero cuando adoptas la visión de largo plazo, cada pequeño paso, cada sacrificio, cada error empieza a tener sentido. Por ejemplo, recuerdo entrenar mi disciplina y constancia. Cada día parecía un esfuerzo mínimo. Levantarme temprano, escribir, organizar mi tiempo, entrenar mi mente. En ese momento esos actos parecían insignificantes, incluso tediosos. Sin embargo, con el tiempo, esos hábitos se convirtieron en los cimientos de todo lo que hoy disfruto. Claridad mental, resultados consistentes y la capacidad de afrontar cualquier desafío. Pensar a largo plazo también cambia la forma en que manejas las dificultades. Cuando enfrentas un fracaso, no es el fin del camino. Es solo una piedra más en el sendero que te lleva a donde quieres estar. Aprendí esto en un proyecto importante que no salió como esperaba. En lugar de rendirme, recordé que el éxito no se construye en un día ni en un mes, sino en años de decisiones correctas y acciones consistentes. Esa perspectiva me permitió analizar los errores, aprender y mejorar, en lugar de sentirme derrotado y frustrado. El enfoque a largo plazo también protege tu energía mental. Cuando te obsesionas con resultados inmediatos, cada inconveniente se siente como una tragedia, cada retraso como un fracaso personal. Pero si piensas en semanas, meses o incluso años, comprendes que cada desafío es solo un paso en un camino mucho más grande. Esto cambia tu relación con la paciencia, el esfuerzo y la resiliencia. Si quieres controlar tu mente y tus resultados, debes entrenarte para pensar a largo plazo. Cada decisión que tomas hoy, cada acción, cada sacrificio, es una inversión en el futuro que deseas. No importa cuánto tardes en ver los frutos, lo que importa es que estás construyendo algo sólido, algo que ninguna dificultad podrá destruir. Piense a largo plazo o vivirá en frustración constante. Todo comienza en la mente. Cada decisión, cada acción, cada resultado nace primero de un pensamiento. He visto a tantas personas llenas de talento y potencial desperdiciarlo todo porque dejaron que su mente fuera gobernada por dudas, miedos y distracciones. Recuerdo claramente un proyecto en el que trabajaba hace años. Tenía la oportunidad de hacer algo grande, algo que podría haber cambiado mi vida, pero mi mente estaba llena de excusas y pensamientos negativos. No eres suficiente. ¿Qué pasa si fallas? Esto es demasiado para ti. Si hubiera escuchado esos pensamientos, nunca habría dado el primer paso y mi destino habría sido el mismo que tantos otros que se conforman con la mediocridad. Controlar la mente significa aprender a observar esos pensamientos sin ser arrastrado por ellos. No puedes eliminar todas las dudas ni todos los miedos, pero puedes decidir no obedecerlos automáticamente. En mi experiencia, los momentos en que más avancé fueron los momentos en que elegí actuar a pesar de lo que sentía, a pesar de la resistencia interna, a pesar de la voz en mi cabeza que me decía que me detuviera. Cada vez que tomaba esa decisión, mi confianza crecía, mis resultados mejoraban y, más importante, sentía que estaba tomando el control de mi destino en lugar de ser un pasajero en la vida.
He aprendido que la mente es como un músculo. Si no la entrenas, se debilita, se distrae y permite que cualquier emoción pasajera dicte tus acciones. Pero cuando la entrenas, cuando conscientemente eliges tus pensamientos, tus emociones y tus enfoques, comienzas a dirigir tu vida en lugar de reaccionar a ella. Por ejemplo, al comenzar a escribir y dar charlas motivacionales, hubo días en que no sentía ganas de trabajar, días en que el miedo al fracaso me quería paralizar. Fue la disciplina mental la que me permitió sentarme, organizar mis ideas y producir resultados consistentes. Ese control directo de mi mente se tradujo en control de mis resultados. Controlar la mente también significa asumir responsabilidad total de tu vida. No puedes culpar a las circunstancias, a las personas, al pasado o a la suerte. Todo comienza con cómo piensas, cómo eliges reaccionar y cómo decides avanzar. Cada hábito que formas, cada elección consciente que haces, es un ladrillo en la construcción de tu destino. Cuando finalmente entendemos esto, comprendemos que no existe fuerza más poderosa que una mente entrenada. Controlar tus pensamientos es controlar tus emociones. Controlar tus emociones es controlar tus acciones. Y controlar tus acciones es controlar tu destino. Controlar su mente es controlar su destino. Recuerda, nadie más puede tomar el control de tu mente por ti. La vida no espera a que te sientas listo, ni te da garantías de comodidad. Cada pensamiento que permites que gobierne tu día, cada emoción que decides obedecer sin cuestionar, es un ladrillo en la construcción de tu destino. La diferencia entre quienes logran sus sueños y quienes solo los anhelan no es talento, suerte o inteligencia. Es la capacidad de gobernar su propia mente. He visto personas con enormes habilidades quedarse atrapadas en la mediocridad porque dejaron que el miedo, la duda y la procrastinación dictaran sus acciones. Por otro lado, he visto a individuos comunes lograr lo extraordinario porque se entrenaron para controlar su atención, sus pensamientos y sus emociones, paso a paso, día tras día. El control mental no es un acto único, es un compromiso diario, una práctica constante. No se trata de eliminar los problemas o las emociones difíciles, sino de aprender a actuar a pesar de ellos. Cada vez que decides no ceder ante la tentación de la comodidad, cada vez que eliges enfocarte en lo que importa, cada vez que retas tus límites internos, estás tallando tu destino con tus propias manos. Esa es la esencia de la verdadera libertad, la capacidad de elegir cómo reaccionas y qué resultados creas, sin importar las circunstancias externas. Quien domina su mente no es esclavo de su pasado ni de su entorno. Comprende que los resultados que obtiene no dependen de factores externos, sino de su capacidad de dirigir sus pensamientos y acciones hacia lo que verdaderamente desea. Controlar tu mente significa elegir conscientemente cada pensamiento, filtrar lo que sirve y desechar lo que limita, sostener la disciplina cuando nadie te observa y actuar cuando otros se detienen. Tu destino no está escrito, se moldea en cada decisión, en cada pensamiento, en cada acción que tomas. Controla tu mente y habrás dado el paso más importante para controlar tu vida. No esperes más. Tu futuro comienza hoy.